a todos y a todas, bienvenidos al conversatorio de la red Integrados, Oportunidades para las Mujeres en el Comercio Internacional, la experiencia de Asia-Pacífico y América Latina. Antes que nada, quiero avisarles que contamos con traducción simultánea en inglés y español, ya que contaremos con speakers que hablarán en ambos idiomas. Para establecer el idioma de preferencia, tendrán que dirigirse a la configuración y hacer clic donde está el símbolo del mundo para elegir el canal español o inglés. Mi nombre es Florencia Merino, soy economista, consultora del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, del sector de integración y comercio, del Banco Interamericano de Desarrollo, y voy a estar siendo una de las personas que modere este conversatorio. La red de integrados del BIDINTAL acaba de cumplir 2 años de existencia y se trata de una red abierta de jóvenes estudiantes, profesionales y académicos que desean impactar positivamente en el desarrollo de la región a través del comercio y la integración en sus distintas dimensiones, incluyendo las agendas verde, digital y de género. La red procura generar un espacio para que las y los menores de 35 años amplíen su conocimiento y participación en los procesos de integración regional e internacional, para convertirse en verdaderos motores de cambio de una región cada vez más equitativa, tecnológica, inclusiva y sustentable. Para quienes no estén inscritos en nuestra red, los invito a hacerlos para que les puedan llegar las actividades que iremos organizando el resto del año. Verán el link para hacerlo en el chat de este Zoom. En este conversatorio, expertos y expertas en temas de comercio internacional y género nos traen su mirada sobre distintos temas relevantes vinculados a la participación de las mujeres en la estructura exportadora de las regiones de Asia-Pacífico y América Latina. Pero no solo vamos a contar con expertos y expertas, sino que algunos de ellos son jóvenes como ustedes, que nos van a compartir su visión sobre la importancia de incorporar la agenda de género en el comercio internacional. Hacia el final del conversatorio, los exponentes van a poder responder preguntas del público, con lo cual las y los invitamos a realizar preguntas en el chat. Este espacio es muy importante para nosotros porque desde el BIDINTAL trabajamos estos temas desde ya unos años y es uno de nuestros 5 ejes de trabajo. A través de investigaciones, capacitaciones y seminarios de difusión, estudiamos y buscamos comprender el vínculo entre el comercio y la integración regional y la participación de las mujeres en sus diferentes roles como empresarias, emprendedoras, trabajadoras y consumidoras. Esto nos ayuda a reflexionar sobre las mejores prácticas y estrategias que pueden implementarse para mejorar la incorporación de las mujeres en las estructuras exportadoras. Sin más que agregar, les presento a Ana Vasco, directora del BIDINTAL, que inaugurará este conversatorio ofreciéndonos unas palabras sobre la importancia de hablar del comercio internacional y género, las perspectivas actuales y algunas herramientas para abordar las brechas con las que se enfrentan las mujeres en este ámbito. Adelante, Ana. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por sumarse a este conversatorio y muchas gracias en particular a los 4 expositores que nos acompañan en el día de hoy. Como dijo Florencia, este tema de comercio y género es un tema central para nosotros, es uno de nuestros 5 ejes de trabajo. Lo que buscamos de alguna manera es promover la inclusión de la mujer en el comercio internacional, tanto en su rol de trabajadora como en su rol de empresaria y consumidora. ¿Por qué? Porque lo que vemos básicamente es que las mujeres tenemos el derecho de vernos beneficiadas de todos los aspectos positivos que trae el comercio, que sabemos que son muchos, porque también sabemos que hay clara evidencia de que una mayor participación de la mujer en la economía y en particular en el sector exportador contribuye a incrementar los niveles de capital humano, de empleo y de desarrollo económico. Y también porque observamos una clara disparidad, una clara brecha en la participación de la mujer en el sector exportador, tanto en su rol de empresaria como en su rol de trabajadora. Algunos de los estudios que hemos realizado desde el BIDINTAL en los últimos años muestran, por ejemplo, que solo 1 de cada 3 personas que trabajan en empresas exportadoras son mujeres y solo el 20% de las firmas exportadoras está liderada por mujeres. Estos números muestran una clara brecha
y que es además una brecha inferior o mayor en realidad a la participación de la mujer en la economía en general, tanto en su rol de trabajadora como en su rol de empresaria. ¿Y con qué tiene que ver esto? ¿Cuáles son las causas de esta disparidad? Hay varias, por supuesto es un fenómeno multicausal, pero una de las principales causas originarias de toda esta desigualdad tiene que ver con la mala distribución de tareas en el hogar entre hombres y mujeres, que hace que las mujeres no tengamos tanto tiempo para dedicarnos a capacitarnos, a estudiar, a emprender un negocio o trabajar en una empresa exportadora que en general requiere desafíos adicionales que una empresa no exportadora. Pero también tiene que ver con otras cuestiones, por ejemplo, mayores dificultades a la hora de acceder al financiamiento o a acceder a redes de contacto. Tiene que ver con trabas regulatorias o legales que aún persisten en la sociedad en nuestra América Latina. Y tiene que ver también con determinados sesgos, estereotipos y microdesigualdades que aún persisten y que nos hacen creer muchas veces que no somos aptas para determinadas tareas, como por ejemplo emprender un negocio o formar parte de una ronda de inversiones. ¿Qué necesitamos? ¿Hacia dónde queremos ir? De alguna manera, tenemos que ir hacia una mayor inclusión de capítulos de género en los acuerdos comerciales. Hoy se va a profundizar en este tema y vamos a ver cómo América Latina ha sido un pionero en la inclusión de este tipo de capítulos en acuerdos comerciales. Queremos y creemos también que tenemos que ir hacia una mayor perspectiva de género en las diferentes disciplinas comerciales incluidas en los acuerdos, pero también tenemos que ir hacia una mayor inclusión de la mujer o promoción de la inclusión en sectores transables de una manera más directa, como por ejemplo en sectores vinculados a la ciencia y la tecnología, donde sabemos que la brecha es incluso mayor a lo que es el promedio del sector exportador. Aquí es fundamental, por lo tanto, también el rol del sector privado que se comprometa a incluir a más mujeres en estos sectores y generar incentivos para esa inclusión, como puede ser, por ejemplo, mecanismos de transparencia salarial entre hombres y mujeres, o como puede ser la extensión de la licencia por maternidad, o como puede ser los cupos de género en posiciones de liderazgo. Y también, ¿por qué no pensar en una mayor internacionalización de sectores feminizados, como puede ser la educación o la salud, que son sectores en donde la participación de la mujer es superior a la de la participación de los hombres? Queremos y creemos que se puede promover una mayor internacionalización de estos sectores. Hay un estudio que hicimos hace un par de años desde el Bidintal que muestra cómo la expansión del 5G en América Latina podría contribuir a promover la teleeducación y la telesalud. Sectores, como digo, que son feminizados y convertirlos, por lo tanto, en transables. Pero bueno, estas son algunas de las medidas y las actividades que se pueden promover tanto del sector público como del sector privado y por supuesto cualquier otra política que contribuya a disminuir la inequidad de género en la economía en general va a contribuir con este propósito. Pero bueno, acá me quedo. Nuevamente muchísimas gracias a todos y a todas por su participación y estoy segura que en este conversatorio vamos a encontrar nuevas ideas y nuevas inspiraciones para seguir construyendo una América Latina más inclusiva y equitativa en términos de género. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por tus palabras. Ahora les voy a presentar a Amrita Bari. Ella se desempeña como profesora de Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Además, recientemente ha sido coeditora junto con Dorotea López Giral y Jean Remy de la publicación Trade Policy and Gender Equality. Bienvenida, Amrita. Muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias en primer lugar por esta oportunidad a todas las personas que han organizado este conversatorio y también a los demás panelistas, porque tener la oportunidad de hablar con ustedes sobre la igualdad de género en los acuerdos comerciales me parece muy importante. Este es un tema que que se ha estado estudiando, que se ha también analizado desde el punto de vista de las políticas públicas. ¿Por qué? Bueno, porque siempre hablamos, por ejemplo, de transversalidad de género, hablamos de
adoptar perspectivas de género, todas esas son palabras que resuenan, ¿no? Pero me parece importante tomarnos el tiempo de realmente analizar lo que ocurre con estos tratados para poder dar respuesta a unas preguntas bastante sencillas. ¿Por qué? Porque si no las respondemos, pueden generar distinta reticencia a adoptar estas medidas. Estamos, recordemos, trabajando sobre países en desarrollo, pero también sobre países que ya están desarrollados. Y algo interesante es que los países en desarrollo están a la cabeza de adoptar perspectivas de género en acuerdos comerciales. Muchas veces en los países más desarrollados no se incluyen capítulos con disposiciones obligatorias en materia de género. Así que vamos a hablar un poco sobre esto. En primer lugar, la pregunta que queremos responder es ¿por qué tenemos que usar los acuerdos comerciales como herramienta para la inclusión de género? Y vamos a ver si esto realmente puede ayudar. Después vamos a ver qué está ocurriendo en el Asia-Pacífico. Vamos a ver qué medidas se han adoptado. Y por último, vamos a ver cuáles son los problemas que aún persisten, las dudas que aún persisten y que hacen que se genere cierta resistencia en el Asia-Pacífico en contra de la inclusión de disposiciones de género en los acuerdos comerciales. Pasemos entonces a la primera pregunta, ¿por qué esta es una buena herramienta? Bueno, ¿por qué? Porque los acuerdos comerciales son herramientas que permiten el acceso a mercados. Sabemos a ciencia cierta que el impacto que tienen estos acuerdos no es neutro en cuanto al género. Los resultados de estos acuerdos no se distribuyen de forma equitativa entre varones y mujeres. Por eso los beneficios y las consecuencias de estos resultados, de estos acuerdos, son dispares. Por un lado, tenemos muchas investigaciones académicas que demuestran que los acuerdos comerciales tienen resultados muy positivos, por ejemplo, para el empoderamiento de ciertos grupos, por ejemplo, de las mujeres. Muchas veces lo que hace es eliminar barreras arancelarias y no arancelarias. También permite que los consumidores, incluidas las mujeres, accedan a ciertos productos, crea nuevos puestos laborales, también baja ciertos precios y aumenta la calidad de ciertos bienes y servicios a los que se puede acceder. Y esto, por supuesto, es muy útil para las mujeres también, ¿no? Pensemos, por ejemplo, también muchos productos que se pueden comprar que permiten ganar tiempo. Por ejemplo, un lavaplatos, ¿no? Nos da más tiempo que podemos usar en capacitarnos. Y esto ayuda entonces a derribar distintas barreras que los grupos como las mujeres tienen que enfrentar en distintos contextos. Sin embargo, también hay ciertos problemas, porque la relación entre los acuerdos comerciales y el género no es tan directa como parece lo que acabo de decir. La liberalización del comercio, y entendamos que estos acuerdos son instrumentos de la liberalización del comercio, también hace que se bajen muchos salarios, por ejemplo, de grupos marginalizados, como las mujeres. También genera distintos impactos ambientales, por ejemplo, pandemias. Pensemos en las pandemias ambientales que vemos, ¿no? El cambio climático, por ejemplo, todos nos vemos afectados por los efectos del cambio climático. Pensemos en el COVID-19, vemos que el impacto no fue proporcional. Los grupos vulnerables, como las mujeres, se vieron afectados con una mayor proporción.
Entonces, la liberalización de género tiene problemas. Por ejemplo, se eliminan ciertos puestos de trabajo y eso afecta a las mujeres. Y por último, aunque solemos decir que la globalización y la liberalización tiende a aumentar los puestos de trabajo, esto viene con un costo. ¿Qué ha ocurrido? Se aumentó lo que se llama feminización de los trabajos. Cada vez hay más mujeres que ocupan puestos de trabajo, pero son puestos de trabajo mal remunerados o menos remunerados que otros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, volver a estos acuerdos, volver a la letra de estos acuerdos, ver cómo son estas cláusulas. ¿Por qué? Porque si no, no podemos ver cómo adoptar una perspectiva de género al redactar los contratos. Basta con incorporar un capítulo que verse sobre cuestiones de género, por ejemplo, o tenemos que ver otros dispositivos. También tenemos que pensar en si podemos incorporar distintas disposiciones que ataquen directamente a las barreras a las que se enfrentan las mujeres en las distintas economías. Y acá surgen otros problemas, porque hay distintos estudios, por ejemplo, que demuestran que el 21% de los acuerdos ya incluyen ciertas disposiciones sobre género, pero realmente no dan una respuesta a las barreras en lo efectivo. Sin embargo, ¿por qué podemos pensar que los acuerdos comerciales son herramientas que permiten aumentar el empoderamiento de las mujeres? Bueno, en primer lugar, porque pueden derribar barreras, ¿sí? Tanto a nivel interno como externo. No estamos hablando de barreras sociales, sino de barreras comerciales. Y pueden también crear oportunidades utilizando el comercio, la liberalización. Pasemos entonces a la segunda pregunta. Pero sin responder esta segunda pregunta, que era ¿qué pueden hacer los acuerdos comerciales? Voy a dar cierta información para que ustedes puedan responder esta pregunta ustedes mismos. Voy a, como decía, dar distintos ejemplos sobre acuerdos comerciales en los que distintos países han incluido compromisos y disposiciones relacionados con cuestiones de género. Y lo que vemos en este mapa son varias cuestiones. En primer lugar, vemos que hay distintos países que lideran, sin duda, la transversalidad de género en los acuerdos comerciales. Y también vemos que hay otros que no están tan avanzados, algunos ni siquiera incluyen ningún tipo de acuerdo comercial, disposición de género en sus acuerdos comerciales. Otra cosa que vemos aquí es que en las distintas regiones hay distintos tipos de disposiciones sobre las mujeres. Por ejemplo, entre el acuerdo entre Canadá, Israel, por ejemplo, y entre Canadá y Chile, hay disposiciones particulares sobre el acceso a la educación en distintas materias, por ejemplo, matemáticas, ciencia, tecnología, comunicación. Después podemos pensar en el TPP-11. Ahí también hay un hincapié en las posibilidades que tienen las mujeres para acceder al comercio, algo que quizás no ocurre en en otros acuerdos comerciales, pero en otras regiones, por ejemplo en el África, hay distintas disposiciones relativas al género en las que se busca que las mujeres tengan un papel más activo a la hora de tomar decisiones, de formular políticas. Por ejemplo, en el Tratado de la CAO, la Comunidad Africana Oriental, hay un aumento en el número de parlamentarias mujeres a partir de la firma de este tratado, ¿sí? En el Parlamento de la Comunidad Africana Oriental.
Y eso lo vemos en el número de mujeres parlamentarias. No veo que haya una relación directa entre esta ratificación con esta disposición que aumenta el compromiso a aumentar la representación. Esto es algo que tiene que pasar en la legislación parlamentaria, pero se puede pensar que estos acuerdos condujeron a los factores contribuyentes conducivos a este cambio. Y si pensamos en los acuerdos entre la Unión Europea y Canadá, ahí hay un foco puesto en los empleados y la seguridad física y la protección contra violencia y conflictos de esa índole. También vemos cómo distintas regiones han abordado las disposiciones con perspectiva de género de distintas maneras. Hay muchas modalidades de transversalización de género, pero nos vamos a concentrar particularmente en Asia-Pacífico. Y aquí pasan muchas cosas interesantes, de las que primero deberíamos sentirnos orgullosas, porque se están gestando cambios muy positivos en los acuerdos de libre comercio. Y en segundo lugar, deberíamos tomar nota de por qué, de cierto modo, estamos un poco por detrás de Asia-Pacífico, una región que tiene mucho progreso, pero también presenta ciertas zonas grises o bucles con vacío que merecen nuestra atención. Si analizamos Asia-Pacífico, hasta estos datos son de hasta enero de este año. Aquí había 152 acuerdos de libre comercio y de esos 152, un 14% apenas abordaban cuestiones de género, con una disposición explícita sobre género. Y eso es un contraste muy marcado con el escenario en Sudamérica o incluso la Unión Europea. Estas son regiones que han sido líderes en promover disposiciones de género en acuerdos de libre comercio. De hecho, más del 60% o más todavía tienen cláusulas pertinentes a la cuestión de género. Y si analizamos la región de Asia-Pacífico de manera global, es apenas un 14%, es decir, muy pocos acuerdos de libre comercio. Algunos acuerdos están a la vanguardia de la transversalización de género, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Corea del Sur, Vietnam y otros países han sido completamente relegados de esta cuestión. Ni siquiera uno o a lo sumo uno ha incluido alguna cláusula o con la Unión Europea, pero apenas hay mención a esta información. Estos países por lo general se han apartado de incluir a las mujeres o integrarlas en el desarrollo de políticas y específicamente en los acuerdos comerciales. Sin embargo, si analizamos este 14% de Asia-Pacífico, ¿qué tipo de disposiciones encontramos? Encontramos un 95% de este 14% que todos procuran la reservación, el derecho regular. Es decir, la gran mayoría de estos acuerdos han incluido a las mujeres o compromisos vinculados al género en la manera de reservas del derecho regular. Es decir, el bienestar social está abarcado en este tipo de cláusulas. El bienestar social podría utilizarse para el cuidado infantil, la salud de las mujeres y otros asuntos pertinentes. A lo que voy con esto es que hay un compromiso concreto
de aumentar la igualdad de los derechos de la mujer, en romper estas barreras existentes en estos países. Pero eso está faltando en la mayoría de estos acuerdos. Estas reservas del derecho a regular han afectado el derecho de las mujeres. Por supuesto que son disposiciones vinculantes, es decir, se redactan como disposiciones vinculantes de manera tal que no se las pueda criticar u objetar, pero en general han hablado del tema mujeres como madres y cuidadoras, pero no como empleadas, no como lideresas, no como propietarias de negocios. Sin embargo, ha habido un cambio reciente. Por ejemplo, cuando analizamos Japón y Reino Unido, se ha negociado hace poco un acuerdo y esto ha cambiado por completo el foco de las mujeres como madres a las mujeres como empresarias y empleadas. Hay todo un capítulo dedicado a ello, de hecho. Y así se ha buscado la necesidad de aumentar el acceso de las mujeres al mercado, a las finanzas, desarrollar sus habilidades y hay un número de instituciones que son responsables de implementar todas estas acciones. Por cuestiones de tiempo, no voy a profundizar en estos ejemplos de acuerdos de libre comercio de Asia-Pacífico, pero lo valioso de estos acuerdos que les muestro es que todos se reservan el derecho a regular las disposiciones de bienestar social que ponen el acento en las mujeres como madres o bien como cuidadoras. Y eso me lleva a mi última pregunta. ¿Cuáles son los problemas? ¿Por qué tenemos muchos menos acuerdos de libre comercio que hablan de mujeres y en este número tan poquito, tan menor de acuerdos, por qué tenemos estas disposiciones? ¿Por qué es difícil llegar a compromisos que aborden de lleno estos problemas? Por ejemplo, este aumento en la violencia hacia las mujeres. No hay ningún acuerdo que aborde este tema. Las mujeres enfrentan muchísimos desafíos y sin embargo ningún acuerdo aborda esta cuestión. Estos son apenas dos ejemplos que les muestro para mostrar la desconexión rotunda que existe entre las disposiciones existentes en estos acuerdos y las barreras a las que se enfrentan las mujeres. ¿Por qué? Esto ocurre porque hay dudas genuinas, hay impedimentos genuinos que los responsables de las legislaciones, sobre todo en los países en desarrollo, encuentran. Y estas dudas tienen que ver con la falta de conocimiento, con la falta de voluntad política, con la brecha que existe entre los grupos. En cuanto a la voluntad política, creo que el caso de Chile y Canadá es muy útil porque Chile ha logrado empoderar a las mujeres a través de sus acuerdos. También hay falta de representación de las mujeres en estos roles de generación de políticas. Y lo importante aquí, en cuanto a criterios, es pensar en el costo de la adherencia. Podemos incluir compromisos muy ambiciosos, por ejemplo, aumentar el acceso a las finanzas y otros recursos. Pero ¿cuál es el costo de adherirse, cumplir con esa disposición? ¿Será un costo para el gobierno del país en desarrollo? ¿Cuentan acaso con los recursos para eso? ¿Tienen de hecho los recursos y los medios para aumentar el acceso de las mujeres a las finanzas? Estas son las preguntas pertinentes de respuesta para poder hacer esta integración pertinente y con sentido. Y también está el miedo del proteccionismo y del imperialismo cultural. Quizás esto sea diferente para ciertas personas. Quizás los países en desarrollo tienen su propia interpretación del imperialismo cultural.
que se ve plasmada en las disposiciones vinculadas a las mujeres. Y no me queda mucho tiempo, pero aquí tenemos algunos resúmenes de publicaciones recientes, pero estoy abierta a preguntas, comentarios también que deseen acercarme. Todas estas son publicaciones vinculadas con el tema de igualdad de género. Sé que he hablado mucho en esta sesión, pero este es un libro que publicamos hace poco con mis copanelistas Dorotea López y Jean-Yves Remy, entre otras autoras. Así que muchas gracias por la oportunidad y quedo atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias, Amrita. Es muy interesante escucharte. Estoy segura que los participantes de este conversatorio están nutriéndose de conceptos importantes que hacen a la intersección del comercio internacional y género, así como sobre el panorama de la región de Asia-Pacífico. Ahora quiero introducirlos a un espacio moderado por una persona con vasta experiencia en la materia. Ella es Dorotea López Giral, directora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, y estará conversando con dos voces jóvenes que nos darán sus perspectivas. Bienvenidos. Muchas gracias, Florencia. Muchas gracias a Ana, a Florencia y a todo su equipo por habernos invitado y sobre todo un honor compartir con Amrita Bari, quien es una de las expertas en este tema sin duda más reconocido, y con mis dos panelistas jóvenes que están, que es un honor tenerlos aquí y poder tener la oportunidad de escucharlos, además de felicitar al BID Intal por esta integrados, particularmente por ser uno de los organismos internacionales, además, que ha sido pionero en abordar este tema, que ha realizado un continuo trabajo en relevar la importancia de la perspectiva de género en los acuerdos, pero sobre todo por darle fuerza y espacio a las voces jóvenes, que son los más importantes porque son los que tienen que de alguna manera institucionalizar, fortalecer esto y lograr que esto trascienda a través del tiempo y sean políticas de largo plazo las que se establecen y no la vulnerabilidad a la que sabemos que muchas de estas políticas se enfrentan. Creo que ya mucho se ha comentado sobre que América Latina ha sido pionera en la incorporación de capítulos sobre comercio y género, ¿no?, en sus acuerdos comerciales. El primero en ser suscrito fue, como lo mencionaba la directora, entre Uruguay y Chile, y hoy la mayoría de los países están adhiriendo este tipo de compromisos. Como lo decía Amrita, se están gestando cambios críticos, cambios muy importantes y cambios que nosotros debemos fortalecer a través de seminarios como el que estamos teniendo hoy, y que si bien hemos tenido ciertos avances, como ya lo mencionaba la profesora Bari, entre reconocer la no neutralidad, empezar a posicionar temas de inclusión e igualdad, la importancia de todas estas palabras, como ella decía, transversalizar, los techos de cristal, todos estos temas. Lo que sí es que nos queda un camino largo para generar un cambio, un intercambio más inclusivo, y esto es el principio de un trabajo para hacer. Por lo cual, para esto tengo el honor de compartir el panel y presentar a dos destacados jóvenes que estudian los temas de comercio y que han participado en diferentes foros con el género y el comercio, y que seguramente son las voces del presente y del futuro en estos temas. Antonia Sepúlveda, quien está terminando la licenciatura en Estudios Internacionales, quien estuvo haciendo su práctica en Ginebra en la misión ante la Organización Mundial del Comercio. Fue la participante más joven del primer Congreso de Comercio y Género de la OMC, donde se publicó su artículo Trading Services and Gender en Chile. Ignacio Sánchez, quien es abogado, profesor de la Universidad de Chile, magíster en política comercial, y quien trabaja los temas digitales también cruzados por la perspectiva de género. Pertenece a la cátedra de la Organización Mundial del Comercio y tiene ya, a pesar de su corta edad, diversas publicaciones. Vamos a empezar por Ignacio. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Ignacio, me gustaría entender un poco cuáles consideras tú que son los retos y beneficios en América Latina para que las mujeres participen en el comercio. Un poco la directora Vasco nos comentaba algunos, pero me gustaría saber desde tu mirada cuáles son estos desafíos.
No, hola, muy buenos días, directora López, gracias por la presentación y a la directora Vasco también por la invitación. Muy honrado de estar en este panel. Para abordar sucintamente la pregunta sobre desafíos y oportunidades en América Latina en materia de comercio y género, en primer lugar me gustaría abordar, y tomándome también de las palabras que nuestra colega Amrita también explicó detalladamente, tomarme del hecho de que efectivamente el comercio no es neutral al género y en efecto el comercio genera impactos diferenciados por género. En este sentido, desde la perspectiva jurídica o al menos desde la perspectiva de los instrumentos de política comercial, mencionar que los tratados de libre comercio, los acuerdos comerciales preferenciales en general, que si bien son una oportunidad en la inclusión de disposiciones sobre género, no debemos perder de vista que son un instrumento de política comercial. Entonces, al menos desde mi perspectiva, habría que tomar desde una perspectiva holística junto con otros instrumentos de política comercial y otras para lograr esa transversalización de género en materia de comercio internacional. Precisamente tomando en cuenta todos los desafíos que nuestra región de por sí trae y que se caracteriza, todos sabemos, nuestra región por la desigualdad, y en este sentido la desigualdad atraviesa el comercio o en temas digitales también, que me voy a referir un poco después, y tienen un fuerte impacto en materia de género en esos temas. Ya sabemos, por ejemplo, como un principal desafío en nuestra región, precisamente con estudios de distintas organizaciones internacionales con presencia regional, por ejemplo la CEPAL, en que muestra que un menor porcentaje de las, em, las delegaciones negociadoras de acuerdos comerciales en la región tienen menos representación de mujeres. A este respecto, mencionar, por ejemplo, precisamente la publicación de la Universidad de Chile, el Latin American Journal of Trade Policy, aborda una investigación de este tipo, precisamente las negociadoras de política comercial en el caso de Chile. Un caso bien interesante, ya que en América Latina tienen una representación reducida. Sumado a esto, otro desafío es la discriminación y acoso, que atraviesa lamentablemente todas las perspectivas laborales y sociales, y por cierto, en el comercio. Y aquí un estudio también de ONU Mujeres mostró que más del 30% de mujeres que trabajan en comercio internacional también sufrieron acoso. Em, para abordar también rápidamente las oportunidades ahora, ya vimos los desafíos, donde hay que atacar un poco. Oportunidades, Latinoamérica, pese a esa desigualdad, hay una tasa de emprendimiento y propiedad empresarial que, si bien es menor, la propiedad empresarial liderada por mujeres en pymes y empresas, es un porcentaje que sobrepasa el 10%, y ahí la política pública debería poner un especial ojo y atención para promover y potenciar que esas empresas pudieran salir y lograr sus planes de internacionalización. Dorotea, no te escuchamos, estás muteada. Perdona, Flo, yo estaba muy emocionada hablando. Ignacio, muchísimas gracias por recordarnos que los tratados de libre comercio son un instrumento más de esta política pública, que, como señalaba Amrita, es necesario un cambio cultural mucho más profundo, y por recordarnos que es muy importante también dónde están las mujeres, dónde están y qué hacen. Antonieta, ya que has estudiado los acuerdos y que además tienes una especial pasión por estos temas, nos gustaría que nos contaras un poco en tu análisis una revisión parecida a la que Amrita nos hizo sobre Asia, pero sobre América Latina, es decir, cuáles son las más frecuentes, y nos contaras desde ese Chile-Uruguay que se firma en el 2018 hasta hoy día la negociación con la Unión Europea, que incluye un capítulo distinto también en comercio y género. Gracias, Antonieta, por acompañarnos. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Dorotea, por la presentación, y al Bidintal por la oportunidad de estar acá. En lo que respecta a la pregunta, las disposiciones de género en los acuerdos comerciales han tomado diferentes formas conforme se ha avanzado la transversalización de esta temática dentro de la política comercial de nuestros países. Si miramos nuestra región,
Yo voy a ir un poco más atrás que Uruguay-Chile. El primer acuerdo de libre comercio que incluye cualquier tipo de disposición específica de género es el acuerdo de libre comercio entre Chile y Canadá, que entró en vigor ya en 1997. Este menciona temáticas de género en dos secciones específicas. La primera es en el capítulo de cooperación en materia laboral, donde se incluyen provisiones acerca de la equidad de género en el lugar de trabajo y la equidad salarial. Después de esto, en uno de los anexos también se incluyen provisiones de estas características. Puede que las provisiones que les acabo de mencionar suenen como compromisos muy vagos hoy en día, pero para la época en la que se negociaron representan avances muy sustantivos, ya que el acuerdo que les mencioné es una de las primeras instancias internacionales vinculantes, como lo son todos los acuerdos bilaterales de libre comercio, donde se menciona la equidad de género explícitamente. Bueno, y ahora bien, como Dorotea y los otros expositores también han explicado, han existido avances y nuevas maneras de abordar las temáticas de género en los acuerdos comerciales. Yo diría que esta nueva tendencia la podríamos establecer entre 2015 y 2017, que se relaciona con algunos hitos en el ámbito internacional que propiciaron este ambiente. El primero que me gustaría mencionar, y que sé que la mayoría de ustedes probablemente conoce, es el establecimiento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en 2015, donde la meta número 5 corresponde a la equidad de género. Naciones Unidas establece y menciona el comercio como uno de los medios de implementación para conseguir esta meta para el 2030. Otro hito relevante es la Declaración de Buenos Aires de la Organización Mundial del Comercio de 2017, donde está hoy en día firmada por más de 127 miembros de la organización y donde los firmantes se comprometen a incluir las temáticas de género tanto dentro de la organización como en su trabajo externo, específicamente en lo que insta a las negociaciones futuras de diferentes acuerdos comerciales. Además de esto, otro hito que creo que es importante, que ya estaba bien avanzado en la época, pero es importante mencionar, son los acuerdos comerciales de tercera generación, impulsados principalmente por la región europea, donde ya no solo se negociaban temas meramente económicos y comerciales, sino que también incluimos temáticas que se relacionan un poco de forma más indirecta con el comercio, como lo pueden ser medio ambiente, propiedad intelectual y el género. Entonces, la suma de estos diferentes hitos abre la puerta para la nueva forma de incluir las temáticas de género, que es a través de los capítulos de los que hemos estado hablando. El primer capítulo, como dijo Dorotea, tanto de la región como del mundo, es el capítulo del Tratado de Libre Comercio de Chile-Uruguay. Posterior a esto, gran parte de nuestra región ha incluido capítulos de esta índole en sus negociaciones comerciales, y por lo menos en el caso de Chile, voy a hablar del caso de Chile no solo porque soy chilena, pero también porque es uno de los países pioneros en esta materia. Ya cuenta con capítulos de género en sus tratados de libre comercio Chile-Ecuador, Chile-Argentina, Chile-Paraguay, Chile-Brasil, Chile-Canadá, Chile-Singapur, que es en el marco de Alianza del Pacífico, y está también presente en la renegociación del Tratado de Libre Comercio Unión Europea y Chile, que es uno de los más avanzados en estas materias. Bueno, y en la región Asia-Pacífico también hay avances importantes, como dijo Amrita, por ejemplo, en el CPTPP. Recapitulando entonces, existen dos principales formas de incluir disposiciones de género que han ido avanzando en el tiempo. Antes de 2015 eran provisiones a lo largo de todo el articulado de un tratado y se repetían principalmente tanto en los preámbulos como en los capítulos de cooperación, y ya desde 2015 en adelante estamos viendo principalmente capítulos dedicados exclusivamente a la temática de comercio y género. Muchas gracias, Antonieta. Thank you, Antonieta. Ignacio, Now, Ignacio, vamos hacia tus temas, let's hacia talk a bit lo que has about escrito your mucho sobre areas of el expertise, vínculo de lo areas that digital you have written y la extensively perspectiva de about, género. that is the links No sé between si a the ustedes les pasa, a mí digital se me están mezclando world and los the canales inglés y physical. español. Ya está. Que nos cuentes, porque claramente hoy día dos de los grandes temas que ocupan la agenda son los temas digitales, bueno, los temas medioambientales que lleva un tiempo ya, y los temas de género. ¿Cómo se cruzan estos temas y cuál es la relevancia de comprenderlos así? Sí, perfecto, muchas gracias. Efectivamente, hoy día, pese a que en un principio quizás nacen como temas distintos, por un lado la perspectiva de género en el comercio y por otro lado el comercio digital,
por una senda totalmente diversa. La verdad es que hoy día se han visto que tienen claros vínculos y cómo el comercio digital puede coadyuvar a transversalizar la perspectiva de género en el comercio. Y precisamente son los dos grandes temas, ¿verdad?, del Foro Público de la Organización Mundial del Comercio, que se viene en septiembre de este año, políticas inclusivas para el comercio, y las bajadas de esos temas son precisamente la digitalización y el comercio inclusivo como género, o también, por supuesto, los temas medioambientales. En relación a estos temas o cómo se entrecruzan, eh, al menos desde la perspectiva que yo lo estudio, o desde la visión que tengo del comercio, es que existe una diferencia perdón, una similitud fundamental que no siempre se reconoce entre lo que es el comercio digital y su necesaria relación y dependencia con la gobernanza digital propiamente tal y la infraestructura digital. Por ello, no sorprende que hay un estudio también del BID que dice que las niñas van a tener menos posibilidades de acceder a carreras de comercio internacional en comparación a los niños. Y esta cuestión es similar en estas siglas STEM que conocemos, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Sabemos también que ahí hay una menor representación de las mujeres. Pero pese a esa diferencia, la verdad es que se ha mostrado que el comercio digital puede ayudar mucho a transversalizar la perspectiva de género, precisamente porque a través de una infraestructura digital resiliente, inclusiva y con buena gobernanza, si hablamos de un mercado digital regional, ya que estamos hablando de la perspectiva latinoamericana, si América Latina tiene un mercado digital resiliente y gobernado con principios similares, la verdad es que ese comercio de por sí va a ser más inclusivo porque va a permitir acceder a mercados más amplios, precisamente por esta infraestructura digital. Mercados más amplios que también ofrecen más flexibilidad, autonomía, reducción de costos, mayor acceso a información y recursos, y se fortalecen las redes y la colaboración. Precisamente temas que antes los estudiábamos desde el comercio tradicional, como la facilitación del comercio, pero que hoy día son reinterpretados o redefinidos como facilitación de comercio electrónico o facilitación de la infraestructura digital. Y sumado a eso, dado que nuevamente estamos hablando desde una perspectiva latinoamericana y dada esta relación entre comercio digital y la gobernanza digital propiamente tal, hace poco más de un mes se realizó en Brasil una conferencia de alto nivel sobre gobernanza digital, que es la denominada Net Mundial +10. Este foro de gobernanza digital nace al alero o para dar una perspectiva de sur global de las múltiples instancias de gobernanza digital que hay en el mundo. Dígase, por ejemplo, ICANN o el Foro de Gobernanza de Internet de Naciones Unidas. ¿Cuál fue la perspectiva del sur global que aportó Brasil para el mundo? Es que precisamente abordó que la gobernanza digital tiene que realizarse bajo principios de igualdad. Por ejemplo, igualdad de toma de decisiones en la gobernanza digital, y que las tecnologías, si bien abren grandes oportunidades para acelerar el desarrollo económico, estas tienen que sortear las dificultades de desigualdad de género para construir sociedades más inclusivas. Entonces me parece relevante poder ir haciendo esos vínculos en investigación, pero también en la práctica, de que no son sendas separadas. La infraestructura digital, por un lado, ayuda e impacta de igual manera el comercio digital. No son temas absolutamente separados, y me parece relevante que los que estudian comercio no desvinculen la digitalización del comercio con la infraestructura digital que es necesaria para esa perspectiva o esa transversalización de un comercio inclusivo. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias además por estas conclusiones del Net Mundial +10 en el que participaste. Sin duda, la gobernanza digital y las tecnologías, si no contemplan que también pueden ser no neutrales, vuelven a generar los mismos problemas que hemos visto cuando durante muchos años el comercio y las políticas económicas se consideraban también neutrales. Antonieta, ahora vamos como a una segunda etapa que la mencionó Amrita. Sin duda, negociar, tener todos estos capítulos es importante, es una manera de visibilizar, de generar conciencia, etcétera.
Pero hay una parte que es fundamental y que nos ha costado, no solamente en este nuevo tema que aparece, sino que nos ha costado en todos los temas a los países, que es cómo implemento estos compromisos. Porque, como decía Rita, son palabras súper bonitas, es un compromiso, nos vamos a querer toda la vida, pero luego hay que lograr quererse toda la vida porque hay que lograr implementarlos. ¿Qué están haciendo los países para implementarlos? Perfecto. Cuando uno habla de la implementación de los capítulos de género específicamente, cuando uno establece un capítulo de estas características, de la mano de este capítulo, también se considera la creación de un comité de género en el marco de este mismo acuerdo. Este comité es el que se encuentra a cargo de la implementación del capítulo en general. El comité suele estar conformado por miembros de ambos países, bueno, si es bilateral o si es plurilateral, con puntos focales de cada uno de los países, donde se reúnen ya sea de forma anual o bianual para discutir respecto a un plan de trabajo que se va a establecer en la primera reunión del comité, específicamente para ver cómo se puede llevar a cabo efectivamente este tipo de disposiciones que encontramos en los capítulos. En mi estudio respecto a los planes de trabajo, por lo general se incluye mucho lo que son seminarios de carácter como este, solo que por parte de los gobiernos, así como también en el caso de Chile se crean mesas de comercio inclusivo, donde se invita tanto a empresarias mujeres como a personas de la academia, como a policymakers, para que todos se junten en un mismo lugar y se puedan discutir estas materias y así la información se transversalice tanto en los expertos como para las personas que realmente se ven beneficiadas de los capítulos, que deberían ser obviamente las mujeres. Igual creo que es importante mencionar que a pesar de esto, no hay mucho seguimiento en la implementación, y creo que es algo que Amrita ya mencionó y que Dorotea también. Es importante no solo generar estas disposiciones, sino que también encargarnos de que se implementen de la manera correcta para que así los grupos que intentamos que se beneficien de estas realmente puedan aprovechar las oportunidades. Y por último, mencionar que por lo general los capítulos de género suelen estar en el marco de un capítulo de cooperación dentro del acuerdo comercial, por lo que no pasan dentro de la solución de controversias. Así que no se considera dentro de la implementación específicamente de estos capítulos algún tipo de reprimenda por parte del acuerdo en caso de que no se cumpla lo que se dice en esto. Muchas gracias, Antonieta. O sea, de alguna manera seguimos en compromisos que son más bien de carácter cooperativo, no vinculante, y la implementación todavía tiene desafíos importantes. Es cierto que también son todavía muy jóvenes, pero yo creo que es donde tenemos hoy día que hacer hincapié cómo vamos implementando esto. Y en eso me gustaría regresar a ti, Ignacio, como si nos pudieses contar si te parece que hay alguna lección que podamos aprender de otros países. Todos conocemos que Canadá es uno de los países más avanzados en este tipo de incluir la perspectiva, disminuir la brecha, generar un comercio más inclusivo, que al final es el objetivo que tenemos todos. ¿Y qué piensas tú? ¿Cómo podemos implementarlo en América Latina? Gracias. Sí, en efecto, sí, si bien en nuestra misma región hay experiencias, yo creo que son valorables, específicamente a propósito de esta perspectiva más holística que mencionaba al principio, salir de un instrumento en particular para verlo holístico. Tenemos las políticas exteriores feministas, creo que eso no hay que perderlo de vista en nuestra región, pero si nos abocamos a mirar fuera, efectivamente, Canadá, también Unión Europea, por supuesto, creo que dan buenos ejemplos de un comercio más inclusivo y con una cuestión muy relevante que a mi juicio también poco se habla, eh, que es más allá de las mujeres. O sea, si estamos hablando de perspectiva de género o de un comercio inclusivo, muchas veces se dejan fuera otra serie de grupos marginalizados o grupos desaventajados, como es un concepto más usado en el derecho antidiscriminación, grupos desaventajados en el área del comercio. Si bien obviamente el poner un foco en mujeres es necesario, también es igual de necesario poner un foco en emprendedores LGBT+, por ejemplo, o en personas trans,
vinculadas con el comercio internacional, etc. Y creo que ese es un ejemplo que Canadá ofrece, puesto que efectivamente tiene un área de trabajo, además de empresas lideradas por mujeres o mujeres indígenas exportadoras, también pone un foco en estos grupos desaventajados. Mencionar también un instrumento de Canadá que es bastante relevante, el análisis de género plus o GBA plus de la política comercial, para evaluar precisamente los impactos o para formular y luego implementar política comercial y o los acuerdos de libre comercio. En materia de Unión Europea, también hay bastantes iniciativas en ese caso para promover o potenciar la propiedad empresarial liderada por mujeres, facilitar comercio de productos y servicios liderados por mujeres también, y por supuesto ya lo que se ha referido en detalle las colegas Amrita y Antonieta sobre la inclusión de disposiciones en los acuerdos de política comercial, que la Unión Europea también lo está siguiendo en ese sentido. Pero quisiera cerrar con con una cuestión de gran importancia para mí al menos, que es la inclusión de estos otros grupos que sí, por tema género, deberían estar incluidos en los análisis, en el impacto y en la formulación de política, más allá de solo el concepto en sí mismo de mujeres. Muchísimas gracias, Ignacio. Para cerrar, ya que estamos cumpliendo muy bien en el tiempo, y Florencia no nos ponga en orden, ya que has estudiado los acuerdos, lo has ido deslizando en las respuestas que has hecho, pero nos gustaría saber si a ti te dijeran, si mañana fueras la jefa negociadora, ¿qué nuevas vas a hacer? ¿Qué nuevas disciplinas? ¿Qué le incluirías? ¿Cómo los reforzarías? ¿Los quitarías? Ya hablaste un poco de tu preocupación de que sean vinculantes, transversalizarlos. ¿Cuáles serían? Y además a todos los que han ido comentando en el chat, los invito a leer a Antonieta ya, Ignacio, que ambos tienen publicaciones también que vale la pena, y para también seguir dialogando con ellos como jóvenes que se han metido en estos temas. Antonieta, adelante. Bueno, primero, antes de hablar de los déficits, importante resaltar el trabajo que estamos haciendo, porque yo creo que todos los que estamos aquí presentes sabemos que cuando uno piensa hoy día en relaciones internacionales y en comercio exterior y en los desafíos que estos presentan, entendemos que ningún problema realmente está aislado del otro, que es parte de lo que estaba hablando Ignacio. A lo que me refiero es que no podemos mirar todo como instancias automatizadas, sino que todo es parte de un sistema más amplio. Por ejemplo, los diferentes desafíos con los que contamos en América Latina en temas de desarrollo, no podemos pensar en superarlos sin pensar en otras temáticas que quizás no se relacionan directamente, como equidad social, acceso a salud, educación, y obviamente no lo podemos pensar el desarrollo sin un importante factor que es el comercio exterior, por lo que creo que la cada vez mayor inclusión del género dentro de la política comercial de los países de la región especialmente es un paso en la dirección correcta, especialmente para superar los problemas del desarrollo. Ahora bien, claramente creo que esto no significa que no haya cosas que mejorar. Un primer punto que me gustaría hacer es respecto a un déficit que yo he logrado encontrar dentro de los acuerdos comerciales mencionados, y es que estos, que ya lo mencioné brevemente, suelen no estar bajo el alero del sistema de solución de controversias que se generan dentro de los acuerdos. Esto es especialmente problemático porque si bien puede que sean disposiciones creativas y que representen un avance, realmente no existe ningún tipo de reprimenda en el momento de que alguna de las partes no las cumplan, por lo que si bien son vinculantes, no, puede que lleguen a no tener un impacto tan grande como se quiso en el momento que se negociaron. Ahora bien, otro desafío a superar, yo creo que es que necesitamos generar compromisos internacionales de mayor envergadura y más ambiciosos. A lo que me refiero es que los compromisos no sean únicamente de temáticas convencionales como igualdad salarial, los principios establecidos en las convenciones internacionales de los derechos de la mujer, sino que se generen políticas e instancias concretas con el objetivo de empoderar a las mujeres y de nivelar el campo de juego en el comercio internacional. Ya que si bien las disposiciones y los compromisos que vemos mayoritariamente hoy en día son generales al comercio, las mujeres no participan de igual manera en todos los sectores del comercio. Para ejemplificar esto, las mujeres nos encontramos mayormente empleadas a nivel mundial dentro del sector servicios.
Entonces, creo que es necesario generar provisiones donde los sectores del servicio, donde las mujeres nos encontremos mayormente empleadas, puedan mejorar o aumentar su participación en el comercio para que de esta manera las mujeres que participan en estos servicios y que les gustaría poder, ¿cómo decirlo?, internacionalizar su carrera, se puedan beneficiar de un capítulo de género que analice específicamente la situación de las mujeres en América Latina y a nivel mundial. Y esto que no solo se repite en el sector servicios, sino en el sector agricultura, que también dentro de manufactura es el sector donde más hay empleadas mujeres, pero realmente dentro de los capítulos no existen provisiones específicamente a los sectores de empleabilidad femenina. Y otra limitante importante es la falta de acceso y de creación de datos desagregados por género en comercio internacional. En mi experiencia como investigadora académica se ha vuelto natural intentar estudiar y ver el impacto que tienen todas estas disposiciones de las que hemos estado hablando en las mujeres. El acceso a datos no es solo necesario para la investigación académica, sino que creo que es aún más importante para las personas que se encuentran a cargo de generar políticas públicas. Porque hoy en día, hace más de 6 años, en América Latina estamos negociando capítulos de género de manera casi estandarizada, porque si uno los revisa se parecen mucho entre sí. Pero realmente no hay estudios de por medio que a nosotros nos dejen claro que esta manera en la que estamos negociando los acuerdos y los capítulos estén llegando a tener un impacto en el grupo social que se busca beneficiar, como lo son las mujeres. Y por último, me gustaría mencionar que creo que estas discusiones sobre estas temáticas, no solo las discusiones, sino que también los avances, es importante que no solo se den en círculos de personas profesionales del comercio o de personas que se interesen en el comercio, sino que se les muestre esta información también a las mismas mujeres que participan del comercio internacional o que buscan beneficiarse del comercio internacional. Porque muchas veces las mujeres no tienen acceso a esta información o simplemente no están al tanto, por lo que no están beneficiándose o aprovechando las oportunidades que los capítulos y las diferentes iniciativas que existen, que no son solo capítulos, como dice Ignacio, que son instrumentos de política comercial, como lo son los diferentes avances que tiene Alianza del Pacífico, APEC, Mercosur, no están teniendo el impacto en la población que se busca beneficiar. Por lo que creo que eventos como este, donde cualquier persona puede llegar e inscribirse, son fundamentales para que el comercio internacional avance a ser un lugar más equitativo para todos los grupos sociales. Muchas gracias, Antonieta. Muchas gracias, Ignacio y Antonieta, por haber participado en este conversatorio. Muchas felicidades a los dos y ojalá muchos más jóvenes se unan a la investigación en estos temas y a la discusión en estos temas que el INTAL los está invitando. Florencia, muchísimas gracias por habernos invitado y te regreso la moderación del panel. Muchas gracias, Dorotea. Felicitaciones a Ignacio y Antonieta por las respuestas. Muy interesante escucharlos. Ahora, en este momento, vamos a hacer preguntas a los exponentes. Es muy enriquecedor poder aprovechar que tenemos este espacio para consultar a quienes saben en detalle de este tema que es de suma importancia. Hemos relevado y seleccionado algunas preguntas del público, ya que fueron muchas las consultas realizadas. Las primeras son para Amrita. Voy a hacer dos seguidas para Amrita y le vamos a pedir a Amrita si le puede dedicar 2 o 3 minutos de respuesta a cada una. La primera es, en relación a las disposiciones de género, ¿qué disposiciones y en qué capítulo deberían elaborarse los tratados de libre comercio para empoderar a las mujeres en el ámbito laboral? Y la segunda es, ¿por qué cree usted que los capítulos de género no someten al órgano de solución de controversias a las disposiciones de género? Bueno, son cosas que de alguna u otra manera se fueron tocando, pero veamos qué responde Amrita de manera más específica. Muchas gracias, Florencia. Me gustaría compartir 2 ideas, para la primera pregunta y 2 para la segunda. Para la primera, segunda, ¿qué tipo de disposiciones y capítulos podemos evaluar? Creo que lo importante a tener presente es,
Cuando hablamos del contexto laboral, los compromisos a las mujeres se han incorporado y se han añadido a los estándares laborales por ya mucho tiempo. Incluso podemos retrotraernos a acuerdos bastante antiguos ya en Canadá, Europa y en otros sitios, y solamente como estándares laborales. Pero creo que esto tiene que trascender el aspecto capítulo. Ahora, ¿cómo trascendemos eso? ¿Qué tipo de disposiciones y capítulos utilizamos para empoderar a las mujeres, para poder transversalizar esos compromisos? Un muy buen desarrollo que mis colegas Dorotea, Antonieta e Ignacio mencionaron es cómo los capítulos dedicados y las cláusulas dedicadas han aumentado la visibilidad del aspecto género. Pero tengo dos problemas con eso. El primero es que no abordan las barreras que enfrentan las mujeres en estas economías. Pienso que hay una gran desconexión entre las soluciones a nivel política que estos acuerdos y estas cláusulas ofrecen y las barreras reales a las que se enfrentan las mujeres. Hicimos una encuesta en la que se arrojó que uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres en los países en desarrollo son los desafíos vinculados a la economía informal y los problemas que transitan al pasar de la economía informal a la formal. Ningún acuerdo en la región aborda esta cuestión. Ese es apenas un ejemplo. Entonces, quizás sea momento de negociar estas disposiciones a la luz de los desafíos presentes por parte de las mujeres en estas regiones. ¿Y cómo lo hacemos? Promoviendo el diálogo. Tiene que haber un canal de comunicación, de intercambio entre las partes negociadoras y las mujeres y las asociaciones representativas de mujeres, para poder conocer a lleno cuáles son los problemas que enfrentan las mujeres. Y en segundo lugar, otro tema a considerar, y aquí seré muy franca, la mayoría de las disposiciones en equidad de género en los acuerdos comerciales se limitan a la reafirmación de cuestiones nacionales, a hablar de cooperación sobre mejorar el acceso de las mujeres a la educación, a los servicios, o apenas se menciona a informar el rol de las mujeres en el tema medioambiental, por ejemplo. Lo que no se ve, y aquí es donde hay que dirigir los esfuerzos, es incluir los compromisos vinculados a las mujeres en los capítulos y disposiciones vinculadas directamente con el acceso al mercado comercial. Por ejemplo, barreras técnicas. Las mujeres enfrentan varios desafíos técnicos. Por ejemplo, en el sector comercial y de mercados, en distintas industrias también. Entonces, tenemos que dejar de hablar de reducir las barreras técnicas, empezar a hablar en realidad de reducir las barreras técnicas a las que se enfrentan las mujeres en los países en desarrollo. En segundo lugar, hay barreras directas al comercio. Hay cuestiones desproporcionadas aquí, porque si bien las barreras se han reducido en varias industrias, hay otras industrias en las que subyacen. Por ejemplo, en el aspecto textil, en la industria del calzado. Hay varios estudios que muestran que apenas un 1% de la financiación de recaudación de fondos va destinada a los esfuerzos de mujeres.
Y así es importante permitir a los negocios pequeños que tengan más accesos a la recaudación de fondos. Estos son apenas unos ejemplos de acciones que podemos implementar de cara a estas disposiciones. Lo que quiero decir es que todo lo relativo a la equidad de género trasciende los capítulos y las provisiones en sí, y es necesario realmente trasladarlos a acciones mercantiles. Y contestando a la segunda pregunta, ¿por qué seguimos como en ese ciclo? Bueno, de hecho, felicitaciones. Tenemos capítulos exclusivos fantásticos, pero ninguno de ellos está sujeto a, mm, a no caer. Pero está el ejemplo de la Unión Europea y Chile, por ejemplo, sobre un tema que nos muestra que hay varios motivos detrás. Y hay mucha evidencia que respalda este acuerdo. De hecho, el ejemplo de este acuerdo entre la Unión Europea y Chile es un muy buen ejemplo de cómo muy buenas ideas permiten pensar en incluir mecanismos más blandos, sin recurrir a los mecanismos tradicionales de remuneración, sanciones, etcétera, sino utilizar maneras más blandas. Por ejemplo, pensar en incentivos y otras cuestiones vinculadas al cumplimiento o el incumplimiento de estas provisiones. Y de hecho, creo que se han brindado varios ejemplos y opciones sobre distintas maneras de cumplir con estos aspectos más blandos. Y eso me parece un muy buen punto de partida. De hecho, eso puede dar el puntapié hacia otras provisiones o cláusulas laborales vinculadas al tema género. Yo pienso que es un punto al que vamos a llegar en algún momento, pero es necesario empezar a hablar de remedios más blandos, por así decirlo. Muchas gracias, Amrita. Ahora le voy a hacer una consulta a Antonieta. Le voy a pedir si por favor responde en 2-3 minutos. Así luego le hacemos una consulta a Ignacio y una pregunta a Dorotea después. Antonieta, ¿cómo pasar de los discursos, cláusulas, disposiciones y reservas a las acciones concretas en lo pragmático de la construcción de políticas públicas inclusivas y diversas? Creo que esta es una pregunta muy buena y también muy importante. No es fácil sacar estos temas del papel y llevarlos a la realidad, pero creo que existen esfuerzos que se han orientado en este sentido. Por ejemplo, el establecimiento de una política exterior feminista en un país es un esfuerzo para intentar transversalizar no solamente el comercio y género, sino que el género en general en el trabajo de todas las instituciones internas del Estado. Y esta es una manera importante de avanzar hacia acciones concretas. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, nosotros ya hace 2 años contamos con una política exterior feminista acá en Chile, donde uno de los pilares es comercio y género. Tradicionalmente acá en Chile todo este trabajo, el que yo les he descrito mayoritariamente, se encuentra a cargo de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, pero hoy en día contamos con trabajo en distintos ministerios debido ¿cómo decirlo?, a la expansión de la perspectiva de género a todos los ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda hace poco sacó una hoja de ruta en temas de servicio y género específicamente, que es un tema que quizás tradicionalmente hubiera quedado en una negociación comercial y dentro del contexto de la Cancillería, pero hoy en día, gracias a esta perspectiva de género transversalizada en el Estado, se nos permite llegar a más personas, y no solo llegar a más personas, sino llegar a más instituciones, lo que permite que se puedan generar políticas públicas que cuenten con herramientas distintas a las que ya estamos mencionando. Puede que sí, una hoja de ruta una vez más no sea como, no sé, una acción concreta, pero sí es un avance que sea una hoja de ruta establecida por una institución estatal diferente a la que tradicionalmente hace este trabajo, porque nos demuestra que realmente hay un esfuerzo institucional
por avanzar en este tipo de materias, por lo que creo que este tipo de política exterior feminista que ya se está haciendo en muchos países del mundo es una forma de generar nuevas políticas públicas orientadas a las mujeres, no solo en el comercio, sino que dentro del Estado en general. Muchas gracias, Antonieta. Vamos a pasar con la pregunta para Ignacio, que es la siguiente. En cuanto a la brecha digital de género, ¿cómo generar herramientas de apropiación de las tecnologías digitales para el comercio electrónico y así disminuir la brecha de género digital? Gracias, Florencio. Ahí me iría nuevamente por el tema de la gobernanza, en este estrecho vínculo inexplorado, un poco a mi juicio, entre gobernanza digital y comercio digital, infraestructura digital con los efectos en el comercio. Me parece que una buena capacitación en materias de gobernanza, infraestructura, acceso a Internet, acceso a servicios y tecnologías digitales por parte de mujeres es fundamental para aprovechar esos efectos del comercio digital en empresas o lideradas por mujeres o empresas que quieran transversalizar el género en su estructura. En este sentido, las tecnologías digitales pueden aportar muchísimo y lamentablemente muchas veces con temas políticos se cruzan y obstaculizan este tema. Por ejemplo, ciertas tecnologías digitales que coadyuvan fundamentalmente y indudablemente con generar un comercio más inclusivo, por ejemplo, el despliegue del 5G en un país, claramente eso genera un comercio más inclusivo, permite que las TIC sean aprovechadas por grupos desaventajados a los que me refería antes. Ese tipo de tecnologías ayudan y lamentablemente muchas veces se opacan por temas políticos o por geopolítica, como es el caso, perdón por mencionar un caso específico, pero el caso de Costa Rica, por ejemplo, en que se excluye a un país específico de la licitación en el 5G por un tema geopolítico que nada tenía que ver con tecnología. Esos temas afectan e impactan en la bajada de la perspectiva de género, de género en un comercio inclusivo, por ejemplo. Por ello, la gobernanza digital es fundamental y es necesaria para que todos los actores puedan participar en igualdad de condiciones. En gobernanza digital, el Estado no tiene la soberanía que uno está acostumbrado en relaciones internacionales, por ello es fundamental una buena gobernanza para que el sector privado, academia, ingenieros en infraestructura digital puedan participar de manera igualitaria. Muchas gracias, Ignacio. Y la última pregunta, y con esto vamos a estar finalizando este conversatorio, es para Dorotea, y es la siguiente. En el contexto actual, donde la globalización y la tecnología están remodelando el comercio internacional, ¿qué estrategias concretas pueden adoptar las pequeñas y medianas empresas en países en desarrollo para asegurar una participación inclusiva en los mercados globales? ¿Y cómo pueden los gobiernos y las organizaciones internacionales apoyar eficazmente estas iniciativas? Y yo contesto eso en 2 minutos y no me dan el premio Nobel, me molestaría significativamente. Creo que sin duda cómo incluimos a las pymes es el gran tema de los países en América Latina y en los países en desarrollo, donde la pequeña y la mediana empresa generalmente son las que generan, o sea, las que tienen más empleo y más empleo en las mujeres. Eso es muy importante también. O sea, las mujeres están mayormente empleadas en la pequeña y la mediana empresa. Generalmente los grandes participantes, o sea, los participantes en el comercio internacional son las grandes empresas. Los países, incluso como Chile, que hemos logrado insertarnos de manera importante en la economía, tenemos un bajo porcentaje de mujeres, ya lo decía Ana cuando empezó cuando inauguró, el bajo porcentaje de mujeres que hay en las empresas que están internacionalizadas, y sabemos que las empresas que están internacionalizadas siempre tienen mejores sueldos, mejor calidad laboral, etc. Hay muchos estudios con referencia a cómo incluir las pymes. No es sencillo, pasa por políticas de Estado, por políticas públicas, por políticas de largo plazo, que no necesariamente nuestros países, que responden muchas veces al cortoplacismo o a los ciclos electorales, han logrado incorporar. Pero me parece un muy bonito desafío para el INTAL que el próximo seminario tenga que ver
con cómo incluimos a las pequeñas y las medianas empresas en esta carrera del comercio, porque es la única manera en que nosotros vamos a poder generar un comercio verdaderamente inclusivo. Muchas gracias, Dorotea. Esta fue la última pregunta y con ella finalizamos este conversatorio.